Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión, daremos una introducción al sistema de clasificación decimal de Dewey, además de ver las posibilidades de emplear una versión gratuita en inglés y español y su uso simplificado para pequeñas bibliotecas. Antes de entrar de lleno con este video, los invito a que vean otros que ya he realizado con anterioridad. El primero que tiene que ver con nociones básicas sobre la clasificación documental y el segundo que es sobre la asignatura topográfica. Los links para entrar a ambos videos los dejaré en la descripción de este. De entrada, hay que revisar las características generales del sistema de clasificación decimal de Dewey. Para empezar, es una clasificación jerárquica, es decir, que va de lo general a lo particular. En los primeros sumarios dará nociones muy generales y de ahí podrá uno irse adentrando conforme va clasificando y dependiendo de la especificidad de la obra hacia temas más específicos. Otra de sus características es que es enumerativa, es decir, todas las clases que están incluidas en el sistema de clasificación ya están establecidas de antemano y no se pueden establecer nuevas generadas por el clasificador. En cuanto a la notación, es con números arábigos que van del 0 al 9. Es una clasificación enciclopédica, es decir, que es de carácter general, tratando de abarcar todos los temas dentro de sus esquemas. Y además emplea tablas auxiliares para su extensión. Esto es para, bueno, hacer ciertas especificaciones mayores sobre las clases y divisiones que ya se están indicando en el mismo esquema. En cuanto a la notación, como bien ya les mencionaba, consiste en números arábigos que van del 0 al 9. Esto le da de cierta manera universalidad, ya que estos números pues son fácilmente conocidos, incluso pues son de lo primero que se aprende en la educación más básica. Entonces eso hace que los signos sean fácilmente reconocibles tanto por los usuarios como por el personal que intercala los materiales dentro de estantería y bueno, desde luego de quien realiza la clasificación. Todas las materias deben tener al menos 3 dígitos, es decir, se utilizan eh, los primeros 3 dígitos como lo indican los sumarios y cuando se requieren más de 3 cifras para su extensión, se separan con un punto hacia la derecha y bueno, se van agregando 3 cifras nuevas. Y por cada 3 cifras para su extensión se va a dejar un espacio, es decir, van 3 cifras, un espacio y las siguientes 3 cifras. El orden en cuanto a la forma en la que se intercala el material y en el acomodo de las notaciones dentro del esquema es de dígito por dígito. Esto se puede, ya que bueno, hay ceros a la izquierda y al haber ceros a la izquierda, pues esto permite que al momento de estar realizando el ordenamiento, pues se consideren estos ceros a la izquierda y se puedan utilizar dígitos por dígitos, empezando por el dígito que está más del lado izquierdo y de ahí se va siguiendo hacia la derecha. Bueno, algunos ejemplos de su notación. En el ejemplo que les pongo acá es de terapia con rayos X, pero veamos desde sus notaciones más generales cómo se puede ir viendo esto. Primero, bueno, pues tenemos aquí farmacología y terapéutica, que es el tema más general, como decíamos, y al ser de estructura jerárquica, pues vemos que subtemas se pueden desprender de este tema general. El punto 8 es para terapias y clases de terapias específicas, y dentro de esa misma de terapias y clases de terapias específicas, vemos que hay a su vez subdivisiones: radioterapia y electroterapia, radioterapia y terapia con rayos X, que como vemos, la sangría aquí nos indica que un tema se desprende del otro. Es decir, que terapia con rayos X es el tema más específico dentro del tema más general que es farmacología y terapéutica. Y entonces, bueno, tenemos aquí ya la notación 615.842.2. Y aquí como veíamos, bueno, decíamos que cada 3 dígitos se deja un espacio a partir del punto que está a la derecha de la primera división. Bueno, vamos a ver cómo son los sumarios generales. En este caso, el primer sumario únicamente nos indica los temas más generales que están contenidos en el sistema de clasificación de Dewey, empezando por las generalidades, que como vemos se integra con 3 ceros, considerando también los ceros a la izquierda. En la clase 100 está filosofía y psicología, en 200 religión, en 300 ciencias sociales, en 400 lenguas, en 500 ciencias naturales y matemáticas, en 600 tecnología y ciencias aplicadas, en 700 artes, bellas artes y artes decorativas, en 800 literatura y retórica y finalmente en la clase 900 geografía e historia. En la descripción de este video les voy a dejar links para que puedan acceder a cada una de las, pues de los esquemas de cada uno de estos números, aunque cabe señalarles que están en inglés y únicamente son muy generales, no abarcan subclases muy detalladas. Entonces, bueno,
Esta es una particularidad que tienen. La recomendación aquí sería más bien adquirir la versión más completa, que es de paga y que está en idioma español. En cuanto a las tablas, tenemos 7 tipos de tablas diferentes. La primera son las subdivisiones comunes, que pueden aplicarse sin instrucciones específicas, es decir, se pueden aplicar siempre que se considere necesario. Ya veremos más adelante en un ejemplo cómo puede utilizarse esta tabla de subdivisiones comunes y no requieren mayor especificación, como bien lo indico. A partir de la tabla 2 y hasta la 7, solo se pueden utilizar si hay una indicación específica dentro del esquema de clasificación. La tabla 2 comprende áreas geográficas, periodos históricos y personas. La tabla 3, subdivisiones para las artes, literatura y géneros literarios. La tabla 4, subdivisiones de lenguas particulares. Las 5, grupos raciales, étnicos y nacionales. La tabla 6, lenguas. Y las 7, grupos de personas. Y igualmente, en la descripción de este video les voy a dejar un link para que puedan acceder a algunas de estas tablas. En este caso no se encuentran todas, igual que como mencionaba anteriormente para los números, también están en inglés, entonces bueno, sí hay que considerar esto porque pues se tiene que hacer la traducción al español para poderlas trabajar. En el esquema de clasificación de Dewey van a encontrar distintas notas a lo largo del mismo. Y bueno, aquí les voy a señalar un breve comentario sobre cada una de ellas. La primera de estas notas es definición y alcance, que bueno, como bien su nombre lo indica, va a definir hasta qué punto se puede utilizar esa división. Nombre alterno, sinónimos, es decir, aquellos sinónimos que comprenden la clase indicada, clasifique aquí, que bueno, da una especificación sobre si el tema se debe clasificar en ese espacio o no. Está la nota de inclusión, que incluye temas más generales o más específicos. Habrá casos en los que una clase no da una idea clara de si incluye temas generales o específicos que puedan comprenderse ahí. Entonces, bueno, para este caso se incluye una nota que nos indica si se puede o no clasificar el tema dentro de esa categoría. Clasifica en otra parte, pues hace una nota de envío para indicar que no se debe clasificar bajo esa división, sino bajo otra. Clasifique obras generales en, igual indicará si se tiene una obra general que pudiera pensarse bajo un tema más particular del que en realidad debe abarcar, pues bueno, hace el envío para clasificarlo en una categoría más general. Clasifique obras interdisciplinarias en, bueno, aquí para el caso de obras interdisciplinarias, pues bueno, indicará en cuál de los 2 o 3 o más temas se debe incluir realmente el material. Referencias de véase, que al igual como ya se puede notar también en listas de encabezamientos de materia, hacen envíos a lo que es, bajo lo cual debería clasificarse. Referencias de véase además, que bueno, amplían el panorama que se tiene sobre una clase determinada. Las notas de revisión, es decir, sobre las revisiones que se han hecho sobre esta asignatura de clase. Números descontinuados, que veremos que se encontrarán entre corchetes. Veremos, bueno, la clase indicada y está entre corchetes, lo cual indica que ese número en algún momento tuvo validez, pero que con las actualizaciones ya no lo tiene. Tenemos las notas de reubicación, que igual indica si se reubicó una clase hacia otra parte del esquema. Anteriormente en, que bueno, igual nos indica que una clase anteriormente estaba en otro lado del esquema, pero que ahora pues va a estar en otro lado. No se use, indica cancelaciones de clasificaciones que no se deben usar, y véase el manual. Aquí hará directamente indicaciones al manual del esquema de clasificación. En este caso, lo que yo les ofrezco de los esquemas gratuitos, van a ver que no está el manual, entonces, bueno, aquí sí habrá cierta complicación y bueno, para clases que requieran ver el manual, pues bueno, aquí no podrán ver el manual. Y bueno, aclaraciones sobre el uso simplificado y esta versión gratuita. Quiero comentarles que solo es útil para bibliotecas pequeñas o muy generales, ya que para materiales más específicos no va a ser de ayuda las clases que ustedes puedan encontrar y las divisiones que están en los esquemas que les coloco en los links de la descripción de este video. Entonces, esto solo puede ser útil, por ejemplo, para una pequeña biblioteca, una biblioteca, por ejemplo, una escolar de nivel hasta primaria, secundaria, quizá todavía sea un poco útil, o para bibliotecas públicas que por su mismo carácter de público sean muy generales y no traten temas tan específicos en sus materiales. En este caso, pues sí puede ser muy útil esta versión. Y bueno, es mejor usar el sistema de clasificación de Dewey completo, vigente y en español, que como les decía, pues bueno, se
puede adquirir mediante versiones de pago, pero tiene la ventaja de que es más detallado y que está en idioma español. Entonces, la recomendación es que si van a utilizarlo para colecciones más grandes o más detalladas, mejor opten por adquirir la versión de paga. Solo son versiones simplificadas, no están todas las clasificaciones completas como lo estarían en la versión de paga y completa, entonces esta simplificación hace que solo sea para temas muy específicos o colecciones muy pequeñas o generales. Y bueno, la recomendación también es que puedan usar las tablas para grupos de personas y para usuarios. En este caso en particular, la tabla para grupos de personas, yo la recomendaría para bibliotecas públicas que hacen especificaciones del material según el tipo de usuario que podría utilizar dicho material. Más adelante en el ejemplo veremos que hay el caso, por ejemplo, para niños. Entonces, si se quiere distinguir entre material para niños y para adultos, convendría hacer la especificación. Esto no sería recomendable para bibliotecas especializadas en solo un tipo de usuarios. Por ejemplo, si tuviéramos una biblioteca infantil, no sería necesario especificar en todos los materiales que el público de usuarios que se busca para ese material es infantil. Aquí no convendría ponerlo y únicamente con poner la clasificación ya como tal, no sería necesario utilizar la tabla para grupos de personas. Entonces, aquí queda esto a consideración más bien del tipo de la colección y de los tipos de usuarios que se esperan para estas colecciones. Bueno, vamos a ver el ejemplo de cómo podrían utilizar esta versión simplificada y gratuita. Les coloco el ejemplo de un material que se titule Naturaleza muerta en el arte para niños. Y bueno, aquí implicaría ir al primer sumario y hago el comentario. También en la descripción de este video dejaré links a algunos de los sumarios al primero y al segundo para que bueno, puedan ver los temas más generales. Estos sí están tanto en español como en inglés para que puedan desde ahí hacer como una primera navegación de las asignaturas de clase que se pueden encontrar en el esquema y a partir de ahí quizá pues ya adentrarse más a los esquemas más específicos. Bueno, hecha esta aclaración, el primer sumario convendría revisar la clase 700 para las artes, bellas artes y artes decorativas, que es el tema más general, y en el segundo sumario la anotación 704 para temas especiales en bellas artes y artes decorativas, historia y descripción en relaciones con clases de personas. Con esto tendríamos el número base 704, al cual todavía hay que agregar aspectos más específicos. Tenemos así entonces que vamos a hacer la extensión decimal, en este caso la versión abreviada en inglés o en español, maneja pues distintas subdivisiones. En este caso maneja punto .9 para iconografía y punto .94 para temas específicos. Al ser naturaleza muerta un tema específico, tendría que colocarse punto .94. Entonces nuestro número base sería 704.94. Esto indicando que es un tema específico dentro del arte. Utilizando la tabla 1 para grupos de personas, al ser un público infantil, pues tendría que agregarse 0,83 para gente joven, que incluye niños. Entonces, nuestra asignatura de clase sería 704.940.83. Esto indicaría que se está realizando para un público infantil y con esto, pues estaríamos dando una especificación mayor todavía al público de este material. Y con esto dividiríamos aquellos materiales que son generales o que son para un público diferente al infantil. Bueno, hay ciertas diferencias que hay que considerar al momento de utilizar pues el sistema completo y el sistema abreviado que yo aquí les recomiendo. En primera instancia, si utilizáramos el sistema completo, pues bueno, veríamos que sí hay una subdivisión para naturaleza y naturaleza muerta, que es punto .943. Entonces, aquí el número base cambiaría pues notablemente, ya que tendríamos 704.943.083. Con esto indicaríamos que nos referimos a naturaleza muerta en el arte y a un público infantil con el 083. Y como vemos, bueno, hay que dejar el espacio por cada grupo de 3 dígitos. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, que si hay una diferencia notable entre la versión abreviada que queda como 704.940.83 y la completa que queda como 704.943.083. Como vemos, pues aquí este 3 hace la diferencia para hacerlo más específico todavía. De ahí la recomendación que les hago de utilizar solo la versión abreviada para temas no muy específicos. Si se tiene un tema no tan específico, pues es más sencillo y queda bien acomodado el material. Y esto de manera general, el sistema de clasificación de Dewey suele ser particularmente útil para colecciones muy generales o para pequeñas colecciones.
Regularmente es recomendable para bibliotecas públicas o bibliotecas escolares hasta nivel secundaria. Quizá en preparatoria ya sería necesario, o para bibliotecas académicas, utilizar sistemas más amplios, como lo sería el sistema de clasificación LC. Las lecturas que les recomiendo para pues, ahondar más sobre este tema, en primera instancia, pues está este resumen del sistema de clasificación DUI, que es un resumen en español. Me parece un resumen bastante completo, pese a estar justamente resumido, pero bueno, permite un primer acercamiento y permite hacer una clasificación abreviada. Para una pequeña biblioteca, pues me parece que puede ser muy útil. La siguiente lectura es muy difícil de conseguir, yo lo sé, sin embargo me atrevo a recomendarla porque es una muy buena introducción al sistema de clasificación decimal de Dewey. Entonces, pues espero que la puedan localizar. Yo he visto que algunas lecturas similares a estas por parte de la UNAM ya están integradas en su repositorio. Entonces yo esperaría que en algún momento esta también se integra al repositorio. Bueno, habrá que ver si lo llegan a hacer en un futuro. Si tienen la oportunidad de localizar esta obra, en general, esta, que es Organización Bibliográfica y Documental, que es, digamos, la obra que contiene este capítulo, me parece que es muy interesante para introducirse a temas de organización documental en general. Si la pudieran conseguir estaría muy bien, y si no, pues bueno, poco a poco pueden irse adentrando al sistema de clasificación decimal de Dewey, revisando estas versiones abreviadas y bueno, con la práctica sobre todo. Creo que la práctica permite ir mejorando en cuanto al uso del esquema, y bueno, pues espero que esta introducción y estas recomendaciones de lectura les sean útiles. Y con esto me despido de este video, no sin antes recomendarles que si les pareció útil, pues le den like, se suscriban al canal, y si tienen alguna duda o alguna aclaración o cualquier comentario, pues bueno, la caja de comentarios ahí está para que puedan hacer uso de ella. Con esto me despido entonces, nos vemos en el próximo video.